Presidente Franco y Paranaense serán protagonistas en la noche de este sábado de una apasionante definición, tras la cual conoceremos al campeón del Nacional 2024 de fútbol de salón. Presidente Franco parte con ventaja, ya que con un empate ganará su Nacional número 12, en tanto la verdolaga está obligada a ganar para alcanzar su 10ª estrella. Para continuar el día, te recomendamos Tevo Energy Drink. Y justamente con Tevo vamos al siguiente recuerdo de un partido definitorio entre los tradicionales exponentes del salonismo del Alto Paraná. En el 2005, un estadio improvisado en el predio del Club 3 de Febrero de Ciudad del Este fue sede del Nacional de aquel año. Paranaense llegaba a la última fecha con ventaja y Franco estaba obligado a triunfar para amargar la fiesta preparada por su archirrival. Teófilo Saracho anotó un doblete para la Esmeralda, que se acercaba al título. Sin embargo, los franqueños empataron con el histórico Wilfrido Mirandiña, quien convirtió el 2-2 en la parte final, y minutos después Carlos González le dio el gol del campeonato a Franco, que tuvo en cancha a Andrés Pate Bogado, actual entrenador del citado equipo. Una particularidad se dio con los arqueros para aquel torneo. Mario Paredes, multicampeón con Franco, fue a Paranaense, y lo contrario ocurrió con Víctor Dávalos, quien durante mucho tiempo fue el portero titular de Paranaense y esta vez vistió los colores de Presidente Franco, campeón de aquel Nacional 2005.